Bueno, bienvenidos a todos a Anatomía con el profe Julio. Hoy vamos a hablar, parce, de un tema brutal, porque este tema por lo general a los estudiantes les da muy duro y es el hueso temporal, pero colocamos a ver hoy 10 de 10. Así que hoy vamos a ver porción escamosa y mastoidea. En el próximo video les voy a dejar la porción petrosa. Vamos a empezar. El hueso temporal, muchachos, es un hueso que hace parte del neurocráneo. Véalo aquí, es este que estamos señalando en blanco. Hace parte del neurocráneo y tiene una característica, se conecta con muchos huesos. Vean que hacia anterior se conecta con el esfenoides, superior y posterior con el parietal y posterior con el occipital. Pero no solo eso, por medio de la apófisis cigomática, que es esto que vemos aquí, él se articula con el hueso cigomático y en su porción inferior con el hueso mandibular. Quiere decir que es un hueso que es supremamente importante para poder articular todo el cráneo. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Vean que hay puntos del cráneo donde llegan varios huesos. Acá en este punto que estoy señalando llega el hueso frontal, el parietal, el temporal y el esfenoides. A ese punto le vamos a llamar el terion, así como está escrito aquí. Y vean que hacia posterior hay un punto en el que se articulan el parietal, temporal y occipital. A ese punto de importancia anatómica le vamos a llamar asterion. Ahora, ¿qué es muy importante que quiero que entendamos de una vez? Este hueso temporal yo puedo tener una cara extracraneal, que es la que estamos viendo aquí, o una cara lateral, o puedo tener una cara intracraneal, que ahorita se las voy a mostrar. ¿Cómo sé yo y cómo aprendo a entender hacia dónde es anterior? Lo más fácil desde la cara extracraneal es que esta apófisis cigomática nos está señalando hacia dónde es anterior, es como si fuera una flecha. ¿Listo? Es espectacularmente sencillo entenderlo. Entonces vamos a verlo aquí. Vean esto. De entrada yo reconozco que esto es una cara extracraneal y vean acá la apófisis cigomática del temporal, así se llama. Entonces me está señalando hacia anterior. Quiere decir que esto es anterior y esto es posterior. Entonces estamos frente a un hueso temporal derecho. ¿Cómo lo vamos a abordar? Vamos a abordarlo en tres porciones. Yo las divido aquí. Una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción petrosa. En este video vamos a hablar de la porción escamosa y de la porción mastoidea. Y la porción petrosa, que es la que tiene un poquito más de cositas, la vamos a ver en otro video. Ahora, desde una vista intracraneal, véala acá, ¿qué es esta? También hay características muy sencillas para decir dónde es anterior y dónde es posterior. Y aquí también podemos dividir las mismas tres porciones. ¿Listo? Se los dejo acá. Tenemos la misma representación de la porción escamosa, la porción petrosa, que tiene ya una mayor representación en la cara intracraneal, y la porción mastoidea. ¿Y qué característica tenemos sencilla para ubicarnos hacia dónde es anterior? Vean que esta porción petrosa es como si fuera una flecha. Él nos está diciendo también hacia dónde es anterior. Esto es anterior y esto es posterior. Y como está la cara intracraneal, quiere decir, muchachos, que esto es un hueso temporal derecho. Siempre hagan el ejercicio. Cuando vean un hueso temporal, decimos si es derecho o es izquierdo. Y si es la cara intracraneal o extracraneal. Con eso es que vamos a entender todo. Ahora, vamos avanzando. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Vamos a abordar primero la porción escamosa. Y en la porción escamosa yo les decía que de las cosas más importantes para ubicarnos es esa apófisis cigomática. Esa apófisis cigomática tiene dos raíces. Una raíz que va a ser longitudinal y una raíz que va a ser una raíz transversa, que yo incluso podría verla desde una vista inferior también. Vean, se las muestro acá. Esta es la apófisis cigomática que me está apuntando hacia anterior. Esto es una vista, ojo, inferior. Entonces quiere decir que acá donde señalo es anterior, esto es posterior, listo. Y vean cómo como una flecha esa apófisis cigomática me señala hacia anterior. Esta sería parte de su raíz longitudinal y esto que vemos aquí sería su raíz transversa. Pilas que desde una vista inferior a esa raíz transversa de esa apófisis cigomática también le vamos a dar un nombre y es que se llama tubérculo articular. Ojo con esto, tubérculo articular. Entonces los dos nombres están bien empleados. Ahorita les voy a mostrar por qué se llama así. Ahora,
Ya conocemos esa apófisis cigomática, ¿cierto? Del temporal, su raíz transversa y su raíz longitudinal. Y vamos a ver qué otras estructuras nos encontramos en esta porción escamosa. Vean que acá se ve un surco muy bonito, muy delimitado. Ojo que ojalá los preparados anatómicos fueran como las imágenes. Es por eso que yo siempre digo que contrasten también con preparados anatómicos y distintas imágenes. Este surco, que en algunos huesos se ve muy bien, en otros no tanto, se llama el surco de la arteria temporal media. Entonces aquí viene la cosa. Algunos me dicen, profe, es que algunos libros me dicen que ese surco se llama el surco de la arteria temporal superficial. Ahorita les voy a explicar, porque es que es muy fácil desenredar la pita. Esa arteria temporal media es rama de la arteria temporal superficial. Entonces, las dos cosas están bien dichas. Sería más específico decirlo surco de la arteria temporal media. ¿Qué más nos encontramos? Si nos vamos desde toda esa apófisis cigomática por la raíz longitudinal y continuamos hacia posterior, también se delimita un surco. Este surco le llamamos la cresta supramastoidea. ¿Por qué cresta supramastoidea? Porque vean la porción mastoidea aquí, es una cresta que está encima, pues un surquito que se hace superior, ¿cierto? A la porción mastoidea, por eso se llama así cresta supramastoidea. Muy bien. Ahora, vean lo fácil que es abordar esa porción escamosa. ¿Qué pasa entonces con esa porción escamosa? Hay algo que no les he dicho. ¿Se acuerdan que les contaba que esta raíz transversa de la apófisis cigomática también se llamaba tubérculo articular? Sí, señores. ¿Por qué? Porque vean que hacia posterior se hace un espacio, un huequito. Este hueco que se hace acá, muchachos, se llama cavidad glenoidea. ¿Qué importancia tiene esto? Para nada les decía yo, por nada les decía lo siguiente, y véanlo acá a la derecha. Les contaba que ese hueso temporal se articula con el hueso mandibular. Entonces, esa cavidad glenoidea que se hace es el espacio justo donde se va a articular, a formarse la articulación temporo de temporal y mandíbulo, ¿cierto? De la mandíbula, o sea, temporomandibular se llama esa articulación. Y esa raíz transversa del hueso temporal que vean aquí, yo les decía que también se llama tubérculo articular. ¿Por qué? Porque esa es la que permite ser esa pared anterior, ¿cierto? De donde se ubica esa articulación temporomandibular. Esa es la razón. Por eso tiene esos dos nombres. Ahora, también les decía, véanlo acá a la izquierda, ese surco de la arteria temporal media, vean la arteria temporal media aquí, vean el hueso temporal, su porción escamosa, acá estamos viendo también parte del músculo temporal, vean esa arteria temporal media cómo penetra ese músculo temporal y genera ese surco en el hueso temporal. Es lo que les decía, algunos dicen, es que es el surco de la arteria temporal media. Sí, ¿qué pasa? Esa arteria temporal media es rama de la arteria temporal superficial. Entonces usted me dice, es que el surco es de la arteria temporal superficial. Yo tampoco tengo como decirle que no, está bien dicho. ¿Listo? Muy bien. Ahora, llegamos a esta vista inferior que les mostraba ahorita y vean cómo se ve de bien la raíz transversa, o que ya sabemos que se llama también tubérculo articular, y esto que vemos acá desde la vista inferior es esa cavidad glenoidea, es justo donde llega la mandíbula, el hueso mandibular a articularse con el tema. Listo. Aquí, en este punto, en esta línea, que es la fisura petrotimpánica, es que termina la porción escamosa. Entonces, todo lo que está de acá hacia anterior es porción escamosa y de aquí hacia posterior ya empezamos a hablar de porción petrosa. Entonces, ese es el límite, esta fisura petrotimpánica. Muy bien. Ahora, continuemos. Vean lo que les decía, esa articulación temporomandibular. Este huequito que hay aquí, que es parte del temporal, es la cavidad glenoidea y esta parte de acá, donde ya empieza a formarse la pared anterior de esa cavidad, es el tubérculo articular o esa misma raíz transversa de el hueso de la apófisis cigomática. Muy bien. Ahora, vamos a abordar esa porción escamosa desde la cara intracraneal. Y esto es súper fácil porque es que en la cara intracraneal, la porción escamosa, solo podemos ver una estructura, que es este surquito que hay aquí. Y así similar como hacíamos con la arteria temporal media, que les mostraba en la cara extracraneal, en la cara intracraneal
Este es el surco de la arteria meningia media. Entonces, la arteria meningia media, que la iremos conociendo en el canal, supremamente importante desde la neuroanatomía, genera este surco también sobre el hueso temporal y le llamamos así, el surco de la arteria meningia media. En la cara intracraneal no tenemos nada más que decir, supremamente sencillo. Ahora, vean cómo abordamos de fácil la porción escamosa, ¿cierto? Tanto desde una cara extracraneal como desde una cara intracraneal. Y vamos a hablar ahora de la porción mastoidea. Y si la escamosa era fácil, la mastoidea lo es mucho más. Ahora, vean la porción mastoidea aquí, que es lo que tengo en amarillo. Vamos a retirarlo. ¿Y qué encontramos en la porción mastoidea? Primero, vean que hay un límite donde empieza la escama, ¿cierto? La escama del temporal, o sea, esa porción escamosa, y se divide de la porción mastoidea. Este surco se llama el surco escamo-mastoideo, así se llama, surco escamo-mastoideo. Ahora, de aquí hacia posterior, vean que estamos parados en un hueso temporal derecho. ¿Por qué? Por la apófisis cigomática tirándose hacia anterior y estamos en una cara extracraneal. Vean que hacia posterior de ese surco escamomastoideo ya nos encontramos con la porción mastoidea. ¿Qué estructuras tienes? ¿Qué más fácil no podía ser? Esta cosa que parece la teta de una vaca, una ubre, se llama la apófisis mastoides. ¿Listo? Apófisis mastoides. Y uno tiene que pensar, para que se haga una estructura tan grande en un hueso, tiene que haber algo muy fuerte que esté jalando el hueso y esté deformándolo para formarse esa estructura. ¿Quién hace eso? El grandísimo músculo esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, que lo hemos escuchado de toda la vida, se inserta aquí. Entonces, claro, la presión que él ejerce deforma ese hueso temporal y forma esta apófisis mastoide. ¿Qué más encontramos en la porción mastoidea? Encontramos este agujero, que se llama así, agujero mastoideo, más fácil no podía ser, y nos vamos a encontrar otras dos estructuras, son cuatro. Qué fácil, apófisis mastoides, agujero mastoideo, y aquí vean que se forma un surco, porque acá también se inserta otro músculo en este surco o en esta escotadura, se llama la escotadura digástrica. ¿Quién lo forma? Pues se llama la escotadura digástrica, probablemente es que hay un músculo que se llama el músculo digástrico, que lo iremos viendo también en el canal. Entonces vamos a ver otra vista, vamos a ir complicando esto nuevamente, una vista inferior. Les decía, esta es la porción escamosa y ahora estamos acá parados en la porción mastoidea. Que si yo se las fuera a delimitar, muy fácil, vamos a hacerlo aquí, vea. La porción mastoidea vendría abarcando todo esto hasta acá. Todo esto sería la porción mastoidea. ¿Listo? Ahora, ¿qué estructuras vemos en esa porción mastoidea? Vean aquí esa apófisis mastoides. Vean aquí hacia posterior chiquitico cómo se ve ese agujero mastoideo que les mostraba. Y les hablaba de otra estructura, la escotadura digástrica. Aquí es un poquito más difícil de ver en esta vista, es casi que imaginándosela, pero esa escotadura digástrica vendría siendo acá. Acá es que se inserta el músculo digástrico. Listo. Hay una estructura que nos falta, la última que nos falta, les dije que eran cuatro, la apófisis mastoides, el agujero occipital, el agujero mastoideo, perdón, la escotadura digástrica, y nos queda faltando esta estructura que hay aquí, que si ustedes ven es como si uno pusiera un dedito aquí, como una huellita, también se genera un surco que le da una arteria. Este es el surco de la arteria occipital, el surco de la arteria occipital. La arteria occipital pasa por todo ese hueso temporal y genera un surco, se llama así surco de la arteria occipital. En la porción mastoidea no podemos ver absolutamente nada más. Eso es lo que podemos ver. Ahora, eso desde una vista extracraneal, pero en una vista intracraneal vamos a ver qué podemos ver. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que nos sucede como estudiantes. Uno ve una imagen y uno dice, ¡ay, qué fácil! Pero entonces, claro, llegamos a un preparado anatómico y aquí es donde todos padecemos. Pero vamos a hacerlo sencillo. Vean acá ese hueso temporal, se los estoy tapeando. Listo. Es más, vean aquí cómo se ve la apófisis cigomática del temporal articulándose con el hueso cigomático. Y acá estamos viendo la apófisis mastoides. Entonces vean la apófisis mastoides aquí cómo se posa, muy bonita esta, la apófisis mastoides. Y vamos a encontrar el agujero occipital, perdón, es que agujero occipital, agujero mastoideo. Y acá están ambos. Esta sería la ranura o la escotadura digástrica y acá estaría el surco
de la arteria occipital. Listo, que está señalado incluso con el número 16, el surco de la arteria occipital. Y acá la escotadura digástrica. Muy fácil. El ejercicio es verlo en diferentes preparados anatómicos. Repitiendo se aprende. Esa es la clave de la anatomía con lógica. Ahora, esto es más de lo mismo. Vamos a verlo en diferentes imágenes. Vean acá la apófisis mastoides. Acá estaría la escotadura digástrica. Listo. Y acá estaría el surco de la arteria occipital. Y vean acá el agujero mastoideo. Sencillísimo. Ahora, veamos la cara intracraneal. En la cara intracraneal de la porción mastoidea, recuerden, esta es la porción escamosa, esta es la porción escamosa que decíamos del surco de la arteria meningia media, y hacia atrás es que estamos viendo la porción mastoidea. Entonces, ¿qué encontramos en esa porción mastoidea? Muchachos, sencillísimo. Volvemos a ver el agujero mastoideo, pero si ustedes alcanzan a observar, vean que se forma nuevamente otro surco, diferente, o sea, un surco que está donde el agujero mastoideo también atraviesa, pues se posa, véanlo aquí. Se forma un surco también como si fuera una estructura como vascular. Ese surco, muchachos, se llama el surco del seno sigmoideo. ¿Cuál es el problema cuando aprendemos anatomía? Que es que a uno muchas veces es difícil enseñarle dónde salen las cosas, entonces por eso no entendemos. Véanlo acá. Es eso que les puse en azul, el surco del seno sigmoideo. Se llama así, seno sigmoideo. ¿Eso de dónde sale? El drenaje venoso del cerebro, ¿cierto? O sea, por las venas y por los senos venosos, y hay un seno venoso que se llama el seno sigmoideo, que está justo antes de volverse vena yugular interna para bajar todas esas venas por la cabeza, y ese surco deforma el hueso temporal, perdón, ese seno deforma el hueso temporal y deja un surco. Ese es el surco del seno sigmoideo. Véanlo aquí, se ve muy bonito. Eso es lo que tenemos que entender de estas porciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Vamos a verlo acá. Claro, uno dice, que la imagen todo es muy bonito. El problema cambia cuando tenemos el hueso en la mano y es por eso que hay que hacer el ejercicio con muchas cosas. Vamos a hacer el ejercicio, van acá. Entonces, estamos viendo hueso temporal. Nos encontramos en una vista extracraneal. ¿Por qué? La clave, véala aquí, la apófisis cigomática del hueso temporal. Muy bien. Ahora, yo ya sé que esto es un hueso temporal izquierdo. ¿Por qué? Yo les decía, esa apófisis cigomática es como una flecha, es base anterior. ¿Qué nos encontramos? La porción escamosa, su porción articular para el esfenoides, su porción articular para el parietal, ¿cierto? Acá también sería parietal y aquí con el occipital. Son como las porciones articulares. Ahora, vean esa apófisis cigomática, el tubérculo articular, que es la misma raíz transversa de esa apófisis, y después vean cómo se forma la fosa, ¿cierto? Esa cavidad glenoidea, que es donde se posa el hueso mandibular para formar la articulación temporomandibular. Eso es lo que hemos visto hasta ahora de la porción escamosa. Entonces yo les decía, es que el surco de la arteria, perdón, de la arteria temporal media, aquí por ejemplo en este hueso, no se ve, muchas veces es difícil de ver. Lo mismo, la cresta supramastoidea, que debería ser continuando esa línea por la raíz longitudinal del hueso temporal, de esa apófisis cigomática, no se ve muy bien, pero la cresta supramastoidea vendría estando aquí. Lo mismo que la cisura escamomastoidea, vendría siendo más o menos a este nivel. No importa, vean que no lo señalan porque. Ahora vámonos a la porción mastoidea. Muy bien, vean la apófisis mastoide aquí, la apófisis mastoides, y ya no vemos en este preparado el agujero occipital, ni la escotadura digástrica, ni el surco de la arteria occipital. Pero por eso ese es el problema que tenemos para entender la anatomía. Muchas veces no sabemos relacionar las imágenes con los preparados anatómicos. No todo siempre se ve. Hay variantes anatómicas y hay algunos preparados diferentes. Ahora vámonos a esto, la cara intracraneal, aquí es donde padecen, ¿sí o qué? Pero vamos a hacerlo sencillo. Yo les decía, esa porción petrosa, vean que apunta también hacia anterior, como si fuera una flecha también. Quiere decir que si estoy viendo la cara intracraneal y la porción petrosa va así, esto es anterior, y esto es posterior. Quiere decir que esto es un hueso temporal izquierdo. Es más, vean acá la apófisis cigomática, cómo se ve bien. Esta es la porción escamosa y esta es la porción mastoidea. Y les decía yo,
¿Qué podemos ver en la porción escamosa, muchachos? El surco de la arteria meningia media. ¿En dónde? Estamos hablando de la cara intracraneal. Ahora vámonos para la porción mastoidea que vemos. Vean acá cómo se ve gigante el agujero mastoideo y se delimita muy bien el surco del seno sigmoides. Sigmoideo, véalo acá. Lo pongo en azulito como los pone ahorita. Vean cómo viene el surco del seno sigmoideo formándose. Muchachos, eso es todo lo que les quería mostrar en este video de porción escamosa y porción mastoidea del hueso temporal. Espero lo disfruten, hayamos aprendido. Si les gustó, denme un like, suscríbanse, déjenme en los comentarios preguntas o qué video les gustaría que hagamos. Les voy a dejar el link de la porción Petrosa. Un abrazo.